están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ministro, clarito. Sí, ministro. Buenos días. Ay, que está comiendo de rico, hermano Edgar. Ya. Qué bueno que están mis amados, mis amadas. Ya, perdón por el retraso, pero mire, estoy un poquito accidentado. La Marcelita, la Marcelita igual está ahí con algunas cositas de salud, pero gracias al Señor, nada grave. ¿Ya? La semana pasada, mis amados, entonces terminamos con el primer viaje. Mire, ya vamos, yo creo que nunca habíamos recorrido Hechos tan rápido. Quedamos ahí en Hechos capítulo 14. No, 15. Ya. Quedamos en Hechos 15. En Hechos 15:35, ¿cierto? Ya hemos visto hasta este minuto, ¿cierto? A grandes rasgos, toda esta labor que está haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Que si usted lo mira desde una perspectiva así bien bíblica y de acuerdo a lo que se está mostrando acá, parte del rol de la enseñanza, ¿cierto? Hoy día vamos a continuar con este hermoso libro, El segundo viaje, y vamos a seguir viendo algunas cosas que tienen que ver con la vida de iglesia, el discipulado, que es lo más importante de lo que nos muestra este libro, ¿sí? Vamos a orar para darle gracias al Señor por su amor, su fidelidad, por ser tan bueno. Hay varios que andan ahí en el seminario, varias, ¿sí? Ya sea escuchando o sirviendo. Ya, oramos al Señor. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por su amor, su fidelidad, por ser tan bueno. Gracias por permitirnos estar hoy acá, Señor, reunidos en medio de esta clase. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, a pesar de todas las dificultades y circunstancias que tenemos. Que nos permite, Señor, siempre disfrutar de su amor, su bondad. Señor, verlo usted como un Dios tan bueno, como un Padre, Señor, que se preocupa de cada uno de nuestros detalles. Señor, agradecerle la vida, la salud. Señor, los momentos que tenemos, Señor, son tan importantes. Cada segundo de nuestra vida, Señor, poder disfrutarlo, compartirlo con aquellos que amamos, valorarlos. Señor, atesorar nuestros recuerdos, los momentos que disfrutamos, tener, Señor, cosas tan lindas en nuestra memoria, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por amarnos. Y acompáñenos, Señor, en esta clase. Muéstrenos, Señor, cómo espera que nosotros seamos como iglesia, que sea nuestro corazón como discípulos, como hijos, como discipuladores. Señor, ayúdenos a amar la iglesia, Señor, a amar lo que usted espera que nosotros seamos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos conectados, por aquellas, Señor, hermanas que están en el seminario. Señor, bendiga su vida también, que puedan ser ministradas en ese tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tanto y por todo. Amén. Ya. Al finalizar esta clase, también les voy a repartir ya algunos trabajos que tenemos que hacer, estudios de biografías y también de algunos personajes y también el estudio de algunas ciudades, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a ver ya que este viaje se hace mucho más amplio y también es mucho más, cumple con muchos más objetivos. El apóstol hace muchas más cosas. ¿Ya? El primer viaje fue predicar, evangelizar, ¿cierto? Confrontar y confortar a los discípulos establecidos. La clase anterior también vimos que entonces que se estableció este nuevo concepto en las iglesias que se estaban levantando, que eran los ancianos, que son aquellos que están dirigiendo, ¿cierto? Y supervisando la vida de los discípulos. La introducción resumen, ¿cierto? Es que Pablo con Bernabé regresan de su primer viaje apostólico, dando un muy buen reporte a la iglesia de Antioquía, que es la iglesia que los envía. Recuerde que el reporte fue súper bueno, ¿cierto? A pesar de las piedras,
a pesar de los rechazos, a pesar de la falta de entendimiento de algunos, pero el reporte de ellos fue súper bueno porque se levantaron muchos discípulos y muchos gentiles creyeron. También una de las cosas que vimos la semana pasada importante es que algunos que se habían convertido del fariseísmo estaban exigiendo o querían que los gentiles realizaran, ¿cierto?, las prácticas de la ley, que se circuncidaran, que participaran de las fiestas y todas esas cosas. Pero, ¿cierto?, al saber de esto, Pablo y Bernabé van a la iglesia de Jerusalén, aprovechan el tiempo, predican en el camino, ¿cierto?, y en acuerdo con la iglesia central, la de Jerusalén, ¿ya?, lo único que piden en términos generales es que se aparten de la idolatría, o sea, de su vida anterior, ¿sí? Y ahí sacamos un principio muy práctico, ¿cierto?, respecto de lo que nosotros también debemos hacer cuando nos enfrentamos a un nuevo creyente, porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, le colocamos un montón de cargas, de normas, de dogmas y de cosas que tienen que hacer, y sin embargo la iglesia fue muy entendida para decirle, miren, tranquilo, recién se convirtieron, con que se aparten de la idolatría, aquí estamos bien. Luego vendrá, al igual que con nosotros ha pasado, ¿cierto?, un proceso de discipulado, un proceso de formación, y ahí crecerán, ¿cierto?, en todo lo que significa ser vida de iglesia. Mientras eso no esté, entonces no les pidamos nada más, ¿ya? Entonces eso también nos enseña a nosotros cómo debemos trabajar con aquellos que son nuevos, ¿cierto? Si por ahora se están alejando del cigarro, ¿cierto?, entonces no les exijamos a veces tantas cosas más. Si recién se están alejando de las drogas, si recién se están alejando, ¿cierto?, de las prácticas de este mundo, ¿sí? No les pongamos más cargas, ¿cierto?, que a veces ni nosotros mismos logramos llevar. Para poder cerrar todo este proceso, entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Entonces, manda una carta, ¿cierto?, a la iglesia de Antioquía para que todos aquellos que van a ser discipulados, ¿cierto?, todos aquellos que salen también a ser discípulos, conozcan estas reglas y sepan que estas son las exigencias, ¿cierto?, o las medidas que la iglesia tomó para poder predicar el evangelio a los gentiles. Y fíjese que esto, el hecho de que la iglesia lo hiciera de forma tan ordenada, entonces trajo consuelo a la iglesia, y trajo paz, trajo orden, trajo edificación, ¿ya? Entonces, qué importante es ver ahí, ¿cierto?, que el acuerdo en el que está la iglesia para trabajar sobre estas cosas es importante. De ahí entonces que nosotros tendremos que estar siempre, ¿cierto?, de acuerdo con todo lo que la iglesia está haciendo y no querer correr con banderas propias, con carriles propios, ¿cierto?, ni querer levantar nuestro propio nombre, ¿ya? Sino que poder hacer todo en orden para que la iglesia sea consolada, haya edificación y también haya paz en este trabajo que se está haciendo. Respecto del segundo viaje, ¿cierto?, que vamos a revisar ahora, en el cual van a empezar a avanzar los discípulos, el objetivo inicial de este viaje era conocer el estado de las iglesias, ¿cierto?, en las cuales se había predicado el evangelio, saber qué había sucedido con todos aquellos gentiles a los que se le había predicado, porque eso también a veces es importante y nosotros no lo vemos en el proceso de evangelización. Nosotros hacemos evangelización, ganamos nuevos creyentes, se convierten algunos, pero después nunca le hacemos seguimiento, ¿cierto? Nos conformamos con que pasaron a la sala de consolidación, ¿cierto? Estamos muy emocionados porque pasaron 50, 60, 70 personas, pero después de eso no sabemos qué pasó, ¿ya? Entonces, parte del discipulado de la evangelización tiene que ver con el seguimiento, ¿ya?, para que nosotros podamos dar ánimo, para que nosotros podamos edificar sobre esa vida, podamos consolar, ¿cierto?, proyectar la vida de esos nuevos creyentes, ¿ya? Y esto no tiene que ver con que usted quiera lograr una persona creyente madura en 2 días, no, porque todas las personas tienen un proceso. Y, y como lo veíamos aquí, ¿cierto?, en la clase anterior con este tema de los fariseos, pues a veces como que nosotros queremos meterle la comida, la leche, la carne, ¿cierto?, el puré al tiro para que los creyentes crezcan y queden como de nuestro porte a las 2 semanas, o los queremos poner a servir al tiro. Recuerde que a la luz de lo que hemos revisado en el libro de los Hechos, ¿cierto?, un recién convertido puede traer confusión. Recuerde que lo vimos en la vida de Pablo, ¿cierto? Sí, el discipulado siempre va a ser clave y cada persona tendrá su tiempo y su momento
para poder, ¿cierto?, salir a hacer su trabajo. En este segundo viaje, ¿ya?, se produce un evento bien importante, que es donde se separa, ¿cierto?, el trabajo de Pablo y de Bernabé. Recuerde, Bernabé es un personaje importante dentro de la iglesia, es un hombre que cumple con todas las cosas de la iglesia, entiende el propósito de la iglesia, participa de la mayordomía de la iglesia, es un discipulador, es un discípulo, es alguien trascendente, es un maestro, un predicador, ¿cierto?, es comisionado por el Espíritu Santo. Sin embargo, muy pocas veces se habla de los Bernabé en la iglesia, ¿ya?, pero son importantes. Si bien es cierto, entonces Pablo y Bernabé se separan, que generalmente nosotros conocemos el puro aspecto negativo de este viaje, pero luego veremos esto, un aspecto muy hermoso. También se suma Silas, ¿ya?, que va a sumar mucho a la vida de Pablo, ¿ya? Recuerde que Silas es aquel que baja, ¿cierto?, desde Jerusalén con Pablo y Bernabé a Antioquía, y cuando tienen que regresarse aquellos que vinieron de Jerusalén, Silas decide quedarse. Este viaje, ¿cierto?, Pablo lo tenía ya pensado, ¿cierto?, proyectado, presupuestado, porque iba a ir a ver a las iglesias que había levantado. Sin embargo, en este viaje es redireccionado producto de una prohibición del Espíritu Santo, ¿ya? Y ese concepto tiene que ser importante para que nosotros lo veamos, ¿ya? Porque nosotros a veces solo lo que queremos es que el Espíritu Santo nos apruebe, ¿cierto?, o nos diga que sí. Pero aquí el Espíritu Santo le prohíbe algo a Pablo, lo redirecciona, ¿ya?, donde el apóstol también tiene una visión, ¿ya?, importante dada por Dios, y eso le da, ¿cierto?, un nuevo sentido al viaje, que no estaba planeado, no estaba presupuestado, no estaba contemplado, y sin embargo, ¿cierto?, producto de que es algo que Dios les pide hacer, lo realiza. Este viaje, ¿cierto?, al igual que el anterior, va a terminar con la llegada de los apóstoles, llegando a Cesarea, a la iglesia ahí en Antioquía, ¿cierto?, para entregar su reporte y el estado de este viaje. ¿No? Y se menciona brevemente que entre este segundo viaje y el próximo que realizará, ¿ya?, ¿cierto?, sube nuevamente a, a Galacia, ¿ya?, para poder confirmar a los discípulos. O sea, terminó este viaje y fue a visitar a aquellos que no había alcanzado a visitar anteriormente, ¿ya? Entonces, este viaje es muy largo, ¿cierto?, con muchos altibajos, muchas cosas que vamos a ver ahora cuando tengamos la lectura bíblica. Generalidades, ¿cierto?, cosas que nosotros tenemos que conocer. Mire, este viaje duró aproximadamente 3 años. Mire, este recorrido que está aquí en el mapa, que sale de Antioquía, caminan por, ¿cierto?, a pie por arriba, aquí ahora hacen una ruta distinta, ¿cierto?, suben por el otro lado, ¿cierto?, a Carsaura, Derbe, Listra, Antioquía, Ancira, Gordión, Dolirea, y llegan acá a Troas, ¿cierto?, después cruzan arriba, dan toda la vuelta por la parte ya, ¿cierto?, más europea, propiamente tal, pasan por Berea, Atenas, Cencreas, y después, ¿cierto?, cruzan a Éfeso y se devuelven por barco, ¿ya? Mire, un viaje que hoy día podría durar 1 o 2 días, en este tiempo duraban semanas, ¿ya? Y el viaje completo, todo lo que nosotros revisamos ahí, duró 3 años aproximadamente, ¿ya? Porque el viaje de ida fue por tierra, ¿ya? Y cuando hablamos de tierra, no es que él fue, ¿cierto?, a un rentacar y arrendó un auto, ¿ya?, o tomó un bus, no. El viaje se hacía a pie, ¿cierto?, caminando por las distintas ciudades, o, ¿cierto?, andando a caballo o en burro, ¿cierto?, cuando habían recursos. Pero lo más probable es que mucha parte de ese trayecto se haya hecho a pie, ¿ya? Yo siempre hago esta pregunta porque yo sé que es difícil para nosotros, ¿ya?, porque a nosotros mismos también nos pasa. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a pie a nuestra iglesia cuando no tenemos auto, cuando no tenemos bus, cuando no hay tren? Imagínense.
Ir a pie a la iglesia. ¿Son cuántos? Imagínense, yo acá que estoy lejos, son 42 kilómetros. ¿Cierto? 42 kilómetros para llegar a pie. Entonces, eso a nosotros hoy día nos sorprende, pero yo estoy seguro que la hermana Ana debe conocer historias de pastores, misioneros, gente hermosa del Señor en el sur, que caminaban kilómetros para llegar a la iglesia, con lluvia, con frío, con sol, en oscuridad, ¿cierto? Y no solo, muchos caminando incluso con sus hijos, con toda la familia, ¿ya? Entonces, eso es algo que a veces nosotros hemos perdido, ¿ya? Hay una palabra, ¿cierto?, que trae mucha alegría a nuestro corazón, porque muchas veces nos desconecta realmente de lo que es la obra del Señor, que es la palabra comodidad, ¿ya? Entonces, a veces por comodidad no vamos, ¿cierto? No, es que no hay auto, no, es que no hay Uber, no, es que no hay tren. Y dejamos, ¿cierto?, de hacer algunas cosas por causa de la comodidad. Hoy día, muchos, por causa de la comodidad, no van a la iglesia porque prenden una pantalla, ¿ya? De hecho, esto mismo que estamos haciendo nosotros, es mucho más cómodo hacerlo por acá. Y gloria a Dios también que tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero yo le aseguro que muchos no estudiarían si dijéramos hagamos la clase presencial. Obviamente entendemos el caso de la hermana Evelyn, que está, ¿cierto?, a más de 200 kilómetros, no le vamos a pedir que se venga a pie, ¿cierto? Pero si nosotros tuviéramos que hacer el esfuerzo de hacer la clase presencial, yo le aseguro que muchos dirían, ay no, qué fome, tenés que ir para allá el sábado en la mañana, temprano, ¿ya? Pero cuando uno ve y aprende y mira, ¿cierto?, lo que hicieron estos hombres, uno tiene que decir, wow, o sea, realmente se sacrificaron por la obra del Señor. Mire, tenemos que ser muy honestos. A veces nosotros nos sentimos héroes por hacer lo que nos toca hacer, ¿ya? No sé si está conectada la pastora Norma, pero en la iglesia de Chiloé, cuando yo estuve allá la última vez, pasó algo que conmovió mucho mi corazón, porque yo conocí el testimonio de unos hermanos que viajaban en bote horas para llegar a la iglesia. En bote, hermano, en medio del mar, con los riesgos que eso significa. Y a veces nosotros aquí cae un poquito de lluvia, que por cierto acá en Santiago nos inundamos al tiro, pero cae un poquitito de agua y es como, ay no, no vayamos, pasan tantas cosas, nos podemos enfermar. Pero cuando vemos la vida del apóstol y todo esto que hizo, en realidad lo que tenemos que ver es que estamos lejos de hacer la obra del Señor como lo hacían estos hombres, ¿ya? Obviamente que estamos en un tiempo distinto, tenemos otra tecnología, otra forma de hacer las cosas, pero la comodidad no nos puede impedir hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿ya? Eso es importante que siempre lo veamos en esa perspectiva, ¿ya? ¿Qué va a tener de importante este viaje? Este viaje. Que en este recorrido, ¿ya?, Pablo va a confirmar, ¿cierto?, y conformar su equipo apostólico y pastoral. O sea, los que lo acompañan, ¿ya?, ¿cierto? Recuerde que se separa de Bernabé, pero entonces ahora está con Basilas, en este viaje se encuentra con Lucas, ¿ya? Y aquí es donde el libro ya empieza a hablar en primera persona, se encuentra acá con Timoteo, entonces empieza a formar su equipo, ¿ya? Y mire que esto es tan hermoso porque lo que él recibió de Bernabé, ¿cierto?, ahora en una versión procesada 2.0, bajo la mirada de Pablo, entonces empieza a formar a sus propios discípulos, ¿no? Y eso es clave en la vida de cada creyente. En este viaje, entonces, es también donde se fundan y establecen las iglesias a las cuales, ¿cierto?, después de otro tiempo, Pablo también envía cartas. O sea, aquí es donde levanta Corintios, aquí es donde levanta la carta, la iglesia a los Efesios, ¿cierto? Y levanta esta grande iglesia donde después le escribe, ¿ya? Esta sección que vamos a leer ahora, ¿ya?, entonces siempre es de referencia. Tesalónica también levanta en este viaje,
Entonces, este viaje, ¿cierto? Estos capítulos que vamos a leer ahora son la referencia para cuando usted después estudia las epístolas, ¿ya? Porque usted aquí va a sacar información de en qué momento se levantó la iglesia, cuáles fueron las condiciones en las que se levantó la iglesia, ¿ya? Cuál era la relación que tenía Pablo con esa iglesia. Aquí, estos capítulos que vamos a leer hoy día son muy, muy lindos, ¿ya? Ahí les vuelvo a mostrar entonces el mapa, ¿cierto? Para que veamos ahí cómo es el viaje. A pie gran parte del viaje. Y después, entonces, ¿cierto? Se devuelven ahí en barco. ¿Qué haríamos nosotros, ¿cierto? Diríamos, sí, tomemos el crucero y aprovechamos a tomar unos días de vacaciones, de descansar, de broncearnos, de pasarlo rico, ¿cierto? Pablo no, tomó un barco ahí y los viajes eran complicados. Mire, en el tercer viaje, para que ustedes se hagan una dimensión, cuando la próxima sesión veamos el tercer viaje, en el tercer viaje ellos naufragan. Había una tormenta y casi todos pierden la vida. Ya. Entonces, miren, vamos a ir viendo aquí, ¿cierto? De una forma más seccional, ¿cierto? Los viajes. Entonces vamos a ir viendo los puntos de parada porque aquí son muchos. Y vamos a ir viendo, ¿cierto? Los sucesos claves que suceden, ¿ya? Obviamente muchas más cosas. Las vamos a ir viendo ahí con detención, ¿ya? Pero ahí están las paradas y los eventos claves que están sucediendo. Y entonces vamos a llegar hasta Hechos 18. 2 capítulos, pero donde suceden muchas, muchas cosas, ¿ya? Capítulo 15, versículo 36. Acompáñenme allí. Sí. Estamos ahí, ¿cierto? Después de que terminó este primer viaje. Después de algunos días, ¿ya? Que eso es un tiempo indeterminado, puede haber sido meses, semanas, no lo sabemos con exactitud, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿ya? El discipulado, mis amados, siempre requiere medición, ¿ya? Usted no puede formar discípulos sin saber cómo están. Nadie puede decir que es su discipulador si no mide cómo está usted. Y usted no puede decir que alguien es su discípulo si usted no lo mide. Si usted no sabe cómo está, ¿ya? Porque discipulado no es que usted le mande formación, no es que usted le deje órdenes, discipulado no es que usted le pida cosas, discipulado es crecimiento, es camino, es acompañamiento, discipulado es formación, transformación, y eso solamente uno ve el avance en la medida que mide, en la medida que evalúa, ¿sí? Por eso, aquí mismo, al final de cada ciclo, de cada materia, usted tiene un examen, tiene un trabajo, porque nosotros tenemos que ir midiendo si usted aprendió o no aprendió. Y al final, en el tercer año, ¿cierto? Nosotros mediremos si usted sigue siendo el mismo, si está en las mismas condiciones en las que entró, ¿cierto? Y ahí diremos, ¿gradúa? No gradúa, ¿cierto? O tiene que hacer un par de materias más, ¿cierto? Porque hay que medir crecimiento, hay que medir la aprobación, ¿sí? Entonces, eso en el discipulado va a ser clave. Ya. Y aquí viene un suceso importante que nos va a mostrar otro aspecto relevante, ¿cierto?, de Bernabé y de cómo nosotros debemos trabajar, ¿cierto? Y vamos a aprender también algo de la vida de Pablo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerde que en el primer viaje, ¿cierto?, él se devolvió, ¿cierto? Dijo, no, yo ya no me cansé, a lo mejor me aburrí, o tuvo algún problema con su mamá, no sé lo que pasó, pero Juan Marcos se devolvió, ¿se acuerdan? Bernabé, ¿cierto?, que es un discipulador, un maestro, ¿cierto?, no renuncia a sus discípulos, ¿cierto? Para él no era un rollo que alguien se haya devuelto, entendió que a lo mejor estaba en su proceso, entendió que a lo mejor le faltaba, ¿no? Entonces, Bernabé le vuelve a dar una oportunidad y le dice, ya, sí, vamos con Juanito de nuevo al viaje, ¿no? Pero a Pablo no le parecía bien, ¿cierto?
llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, ¿cierto? Pablo, lo que vemos acá es que todavía era muy duro, ¿cierto? Todavía le faltaba. Tenía que desarrollar su corazón, ¿cierto? Para poder seguir trabajando con la gente. Veremos nosotros después, ¿cierto? En el próximo año, cuando estudiemos la epístola, que él manda a llamar de nuevo a Juan Marcos. Le escribe cuando le habla a sus discípulos y le dice, dile a Juan Marcos que venga, que me es útil. Sí. Pablo también sufrió todo un desarrollo, Pablo también desarrolló todo su lado pastoral, todo su lado ministerial, ¿ya? Y aprendió, se dio cuenta de que lo que había hecho con Juan Marcos, ¿cierto? También fue un error, ¿no? Muchas veces nosotros también rechazamos a la gente, no les damos oportunidades, fallan en una ocasión y ya, no, esta persona no sirve. Tenemos que ser un poquito más como Bernabé, ¿cierto? Darle la oportunidad, ver, ¿cierto? Cuál es el proceso, cuál es la situación, ver por qué falló. Porque sin duda que Bernabé lo tomó, ¿cierto? Siguió caminando con Bernabé y por eso después Bernabé es útil, ¿ya? Y por eso después Bernabé puede ser de tanta ayuda para el apóstol, ¿sí? Entonces, no es que alguien fracase y después no sirva más, sino que hay que ir trabajando con las personas, ¿sí? Y fíjese que también aquí, ¿cierto? Tenemos que romper con el paradigma de que Pablo y Bernabé no hablaron nunca más, ¿ya? Que se separaron y terminaron peleados, así como disgustados. No, ¿ya? Siguieron trabajando, siguieron avanzando en la obra, cada uno por su camino, salvo que aquí nos relata eso, ¿ya? Pero si Marcos después es útil para el apóstol Pablo, es porque siguieron en contacto, ¿ya? Solamente se menciona esto acá, versículo 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, o sea, haciéndolo su discípulo, navegó a Chipre. O sea, volvió, ¿cierto?, a bajar por el camino del primer viaje, ¿cierto?, para ver cómo estaban esos discípulos. Y Pablo, fíjese que el concepto que se ocupa acá es distinto. Bernabé tomó a Marcos, ¿cierto? Pero Pablo aquí lo que nosotros vemos que todavía no ha desarrollado todo ese lado, ¿cierto?, ministerial. Porque mire lo que dice aquí. Pablo escogió, ¿ya?, que es distinto, como un objeto, ¿cierto? Pablo escogió, dijo, ya, sí, acompáñame a mí. Pero dice que Bernabé tomó, ¿cierto? Que es distinto. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, de alguna u otra forma, ¿cierto? Fueron impulsados nuevamente por la iglesia, imposición de manos, oración, ¿cierto? Seguramente ayuno también, y salieron a este viaje. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, ¿cierto? Lo que vimos en el mapa que iba subiendo. Entonces aquí vamos a ver la primera parte, ¿cierto? En el capítulo 16, 1 a 5, cuando llega a Listra. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, ya era discípulo de alguien, ¿cierto? Se había convertido en el viaje anterior. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, inconverso. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, fíjese que vuelve a cambiar el sentido, ¿ya? Y aquí tomándole, o sea, aquí tenía la intención de hacerlo discípulo, ¿cierto? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿cierto? Habíamos quedado anteriormente en que no era necesario, ¿cierto?, según la exigencia para los nuevos creyentes, que practicaran la ley, ¿sí? Que habían quedado solamente en que debían apartarse de la idolatría. Pero por causa de los judíos que habían ahí, entonces Pablo decide circuncidar a Timoteo, ¿ya? De aquí también se sacan otras lecciones, ¿cierto? Y se dan otras interpretaciones del pasaje, pero originalmente lo que hace Pablo es circuncidarlo por causa de los judíos, ¿ya? Entonces, para que no tenga problema este discípulo, entonces decide circuncidarlo. Y al pasar por las ciudades,
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. O sea, pasó por todas las iglesias, ¿cierto?, de este lugar, enseñando qué cosa, que había que alejarse de la idolatría y que no era necesario, ¿cierto?, practicar. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número día a día. Luego en el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo no se pudo extender, ¿cierto?, hacia Siria, Turquía, ¿cierto?, hacia el lado de lo que hoy día nosotros conocemos como Ucrania, Rusia, ¿cierto?, o llegar al otro lado que ya tiene que ver con China, Japón. Para allá a lo mejor iba a partir Pablo, pero por el Espíritu Santo le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Se da cuenta que ahí Lucas comienza a hablar ya como que es parte del viaje? Porque no dice procuraron, sino que dice procuramos. O sea, Lucas ya iba caminando con Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Se da cuenta que ahí se incluye Lucas? Para que les anunciásemos el Evangelio. Eso fue lo que pasó en Troas, ¿cierto? Tienen esta prohibición y van a ser redireccionados entonces a toda la zona de Europa, ¿ya? Zarpando pues de Troas, o sea, aquí ya toman el bus, o sea, el barco. ¿Dónde están? Aquí, miren, en 6 versículos pasó todo esto, ¿ya? Pero en tiempo real de viaje fueron muchos días, ¿sí? Para que no nos vayamos a perder en eso. Fueron muchos días. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, era una ciudad importante. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿ya? Fíjese que aquí hay un dato importante, ¿ya? Van a suceder 3 conversiones importantes en esta ciudad, ¿ya? Y es que seguramente el relato más extenso de este viaje. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en la ciudad de Filipo no había sinagoga. ¿Ya? Recuerde que en los viajes siempre Pablo primero va a la sinagoga, predica, ¿cierto? Algunos judíos reciben, otros rechazan, y los gentiles creen. Pero en el caso de la ciudad de Filipo, no había sinagoga, ¿ya? Por eso ellos van, ¿cierto?, a predicar al río. Dice que se hacía ahí la oración, ¿ya? Y las que se convierten acá, ¿cierto?, son 2 mujeres, un carcelero, ¿sí? Y fíjese que en esta ciudad, ¿cierto?, es donde Pablo, con esta iglesia, desarrolla uno de los aspectos más importantes. Si había una iglesia que quería a Pablo realmente y honraba su ministerio y que estaba preocupada por él, era la iglesia de Filipo. Si había alguien que estaba siempre atendiendo qué le sucedía al apóstol, era esta iglesia, ¿ya? Miren lo que va a pasar acá. Y aquí también estas secciones nos muestran en parte, ¿cierto?, la importancia de las mujeres en todo el desarrollo del ministerio, ¿ya? En todo el desarrollo del ministerio. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿cierto?, tenía una pyme, de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ya? Fíjese qué importante mirar aquí en este pasaje, que es que cuando usted y yo, ¿cierto?, vayamos a predicar, vayamos a compartir el Evangelio, nuestra oración no sea que tan solo que los gentiles o las personas se conviertan, porque eso es algo que hace el Espíritu Santo. Nuestra oración, ¿cierto?, debe estar enfocada en que Dios abra los corazones de aquellos que están en ese lugar para que quieran escuchar lo que usted y yo estamos hablando. Entonces, cuando hacemos evangelismo, predicamos en algún lugar, llevamos un mensaje, vamos a un hospital, estamos en una cárcel, entonces, Señor, abra los corazones de los que están ahí, para que lo que yo hable, Señor, sea de interés para ellos y el Espíritu Santo, ¿cierto?, pueda hacer la obra y se convierta. Mire, el sello, ¿cierto?, de los convertidos en el libro de Hechos. Y cuando fue bautizada, o sea, escuchó el mensaje, ¿cierto?, creyó y fue bautizada. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, ella y su familia se convirtieron y fueron bautizados, ¿cierto?, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, ella es la primera convertida, y junto con su familia en Europa. Y con ellos entonces se establece, ¿cierto?, el fundamento de la iglesia en Filipos. Miren lo que puede hacer una mujer y su familia, ¿no?, y lo que puede hacer nuestra oración correcta. Señor, abre los corazones de los que van a participar, para que puedan, Señor, escuchar, estar atentos a lo que yo tengo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, a la orilla del río, ¿cierto?, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese que la muchacha no estaba diciendo nada incorrecto, no estaba diciendo ninguna mentira, estaba adivinando. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Imagínense, Pablo iba a la oración todos los días y todos los días en el camino se encontraba con la muchacha, ¿cierto? Y hacía este anuncio. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? Al espíritu. ¿Cierto? No le dijo a la muchacha. ¿Ya? Porque nosotros ahí también nos equivocamos muchas veces, ¿cierto? Decimos, ¡ay, está Katy! ¡Ay, está Beatriz! ¡Ay, está Manuela! ¡Ay, está hermana Flor! ¡Ay, está aquí! No, es el espíritu. ¿Ya? Y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Ya? Y salió en aquella misma hora. ¿Sí? Todo esto que hace el apóstol Pablo, fíjese que lo que nosotros tenemos que mirar acá, porque a veces hoy día está como un poco distorsionado ese tema, ¿cierto? Y nosotros nos creemos con la autoridad para decretar, hablar, ¿cierto?, amarrar y hacer un montón de cosas sobre los espíritus, ¿ya? Y a veces nos tomamos equivocadamente de estos pasajes. Usted y yo lo que tenemos que observar ahí, ¿cierto?, es que todo lo que hacen los discípulos es de acuerdo a lo que vieron en la enseñanza del Señor Jesús y de los apóstoles, ¿cierto?, de los discípulos del Señor, ¿ya? A Pablo esto no se le ocurrió porque creía que él tenía una autoridad o porque creía que a él se le había dado un poder especial, ¿ya? Esto lo hizo porque lo aprendió, ¿cierto?, de los discípulos, ¿cierto?, en el modelo de Jesús. ¿Cierto? El Señor Jesús expulsaba demonios así, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, también en los evangelios, pongamos atención en esto, es que el Señor Jesús nunca hizo un show, ¿cierto? Nunca hizo una exhibición, ni hizo nada aposeótico para expulsar demonios, ¿cierto? Es más, algunos demonios lo vieron, ¿cierto?, y salían solos. O sea, no querían ni siquiera que se hiciera tanto escándalo.
¿ya? Entonces, esto no tiene que ver con demostraciones de poder, tiene que ver con la autoridad que entendemos que tenemos de parte de Dios, saber que es Él, ¿cierto?, quien hace esta obra por medio de lo que está en nosotros en Jesucristo. Y que sea el modelo que nosotros entendamos que esto tiene que ver con el modelo de lo que hizo Jesús. No es algo que seamos nosotros, no tiene que ver con mi autoridad, no tiene que ver con mi poder, no tiene que ver con mi asignación, con mi rol, con mi don, no tiene que ver con eso. ¿Ya? Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Recuerda, esta es una ciudad romana, ¿cierto? Dijimos, principal. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, ¿ya? Porque las cárceles en este tiempo, mis amados, eran cuevas, ¿ya? No son las cárceles así bonitas como nosotros las conocemos, con torres, ¿cierto?, que tienen un patio, donde los presos tienen ciertos derechos, aunque la cárcel es cárcel. Pero en este caso las cárceles eran como subterráneas, ¿ya? A veces eran excavaciones de tierra nomás, ni siquiera en concreto, sino que algunas veces con roca, mala iluminación, con humedad, ¿ya? Muchos de los presos se enfermaban y morían ahí de neumonía, ¿cierto?, de otras afecciones por causa del encierro. Entonces, ¿qué pasó con Pablo con Pablo, ¿cierto? Y Silas los metieron en la última celda que había en esta cárcel, que estaba al final, en lo más bajo de la cárcel, ¿ya? Y fíjese, no tan solo los dejaron encerrados, ¿ya?, sino que también se les aseguró los pies en el cepo, o sea, los dejaron inmovilizados, ¿ya? Mire la actitud de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. O sea, para Pablo, si había algo que tenía súper claro, que sin importar la situación, sin importar la circunstancia, el mensaje siempre tenía que ser oído, ¿ya? Y ojo, que aquí también tenemos que aprender esto, mis amados. No significa, porque a veces este es un error en nuestra vida, no significa que no suframos, no significa que no nos dolamos, no significa, ¿cierto?, que esa situación para nosotros nos hacemos los duros, ¿cierto?, los supercristianos que no nos importa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que a pesar de la situación, nosotros igual vamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Porque nosotros caemos en el extremo errado, ¿cierto? O decimos: no, que yo estoy en esta situación, pero no importa, yo igual predico el Evangelio, y nos tratamos de hacer el duro contra ciertas circunstancias. O por el otro lado, ¿cierto? Las situaciones nos afectan tanto que nosotros abandonamos todo. Pero para Pablo la situación era distinta, ¿ya? Aún estando en esa cárcel, al final de la cárcel, aún estando preso, y aún estando incluso amarrado, ¿cierto?, inmovilizado, él oraba a Dios, cantaba himnos, ¿cierto?, y de alguna u otra forma estaba predicando. ¿Por qué? Porque los presos oían. O sea, no era algo silencioso, ¿ya? Pablo no se fue para adentro, ¿sí? Señor, gracias, porque tú eres bueno, a pesar de que estoy en esta cárcel. No, sino que Pablo sacó la voz, ¿cierto? Y intencionalmente haciendo que todos los presos le escucharan, ¿ya? Que aún en medio de esa circunstancia, él tiene un Dios. Él le canta himnos, ¿cierto? Reconoce quién es su grandeza. Y en medio de todo eso, ¿cierto?, entonces sobrevino un gran terremoto, ¿ya? No dice que fue un temblor, dice ahí terremoto, ¿ya? La mayoría de los que estamos acá, ¿cierto?, chilenos y mis hermanos extranjeros, se habrán dado cuenta cuál es nuestra tolerancia a los temblores y a los terremotos.
O sea, si aquí dice un gran terremoto, tiene que ser de 8.8 para arriba, por lo menos. ¿Ya? Porque tiene que ser un gran terremoto. No, tiene que haber sido fuerte, ¿ya? Para que lo entendamos. Tiene que haber sido terremoto, ¿cierto? Algo importante. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea, aquello que sostenía, ¿cierto?, esta caverna, no dice que se mueven, se sacudían. O sea, fuertemente, con violencia. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, obviamente esto aquí estamos viendo algo, ¿cierto?, de una magnitud divina, ¿ya? Porque por un terremoto generalmente las puertas se atoran, ¿ya? Pero no se abren. Pero acá con el terremoto se abrieron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, ¿ya? Porque el carcelero era el custodio de todos los que estaban presos, y si uno se le moría porque se le había escapado, o no tenía una causa justificada de muerte, el carcelero pagaba con su vida, él y su familia, ¿ya? Entonces, por eso ahí era tan importante que lo que iba a hacer el carcelero. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, ¿cierto? Corrió seguramente hacia esta catacumba, hasta hacia cueva donde estaba la cárcel, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Recuerde que en el mundo romano había mucha religiosidad, mucho paganismo, mucha idolatría, ¿ya? Y todos estos eventos sobrenaturales se miraban desde esa perspectiva. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Si ahora, a la luz de lo que estamos mirando y leyendo, ¿cierto?, nosotros podemos sacar nuestra conclusión. ¿Qué piensa usted que estaba orando Pablo? ¿Qué piensa usted que estaba cantando, ¿cierto?, Pablo con Silas en la cárcel para que todos oyeran? Porque no es que al carcelero se le alumbró el bombillo así como, ay, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, si también estaba escuchando lo que Pablo y Silas cantaban. ¿Sí? Entonces, de ahí que nosotros tenemos que mirar entonces que su oración, ¿cierto?, no era una oración de queja, ¿cierto? Pablo no estaba diciendo, ay, Señor, ¿por qué me tienen en esta cárcel oscura y fría, pasando frío? Ay, Señor, ¿por qué estamos acá? ¿Qué hice mal? ¿Por qué este es tu castigo? Como muchas veces son nuestras oraciones. Ay, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, ¿por qué? No, seguramente Pablo estaba diciendo, gracias, Señor, porque a pesar de en medio de esta dificultad, en medio de esta cárcel, en este lugar a lo mejor complicado, Señor, yo puedo predicar tu evangelio, puedo llevar el mensaje, Señor, sé que guardarán nuestras vidas, y seguramente hablando las maravillas también de Dios, para que todos los presos vieran. Porque mire, el mensaje de Pablo debe haber sido tan bueno que los presos, teniendo la ocasión de arrancarse, no lo hicieron. No dijeron, ay, qué bueno que se abrieron las puertas, nos vamos a ir, ¿cierto?, para afuera, nos vamos a olvidar de este latoso que nos estuvo hablando aquí mientras estábamos presos. No, seguramente Pablo les dio un mensaje de esperanza también, un mensaje de paz, de reconversión, que todos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Por eso ninguno se fue. ¿Qué dijo, cierto, Pablo y Silas a este carcelero? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿ya? Y aquí lo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, es que no es que porque se convirtió el carcelero todos se convirtieron, ¿ya?, o todos fueron salvos, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que ver es que el carcelero creyó, y por causa de esa convicción que tiene el carcelero y de lo que va a predicar en su familia, todos van a ser salvos. Porque si su vida, mírenme, si su vida, nuestra vida, realmente ha sido impactada, ¿cierto?, por la obra del Señor, el testimonio que tenemos que dar nosotros debe ser de tal magnitud que nuestros familiares crean, nuestra familia más cercana crea, ¿ya? Y si no es así, algo estamos haciendo mal.
Y tendremos que decirle al Señor que traiga luz a nuestra vida para decir por qué mi hermano, mi papá, mi mamá no quieren creer. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Ya? Algo tenemos que sacar de lección en esto. ¿Ya? Porque la clave está aquí. Miren lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está la respuesta. O sea, Pablo y Silas se fueron a predicar, ¿cierto?, de la cárcel a una casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cierto? O sea, el carcelero se convirtió, entendió el mensaje del Evangelio y se bautizó con todos los de su casa que habían entendido el mensaje. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque eso es lo que tiene que suceder en la vida de alguien que se convierte. ¿Ya? Eso es lo que tiene que suceder en la vida de alguien que realmente recibe al Señor. Y tiene que haber gratitud, ¿cierto?, para con aquellos que les llevaron el mensaje. ¿Sí? Un paréntesis y una burbuja. Recuerda entonces usted, ¿cierto?, a quién, ¿cierto?, quién fue el que le predicó el mensaje, quién lo llevó a los pies de Cristo. Si tienen la oportunidad de saludarlo, de recordarlo, háganlo. Yo siempre me acuerdo de aquel que me acercó al Señor, Cristian Miranda. No lo he podido contactar, lo busco constantemente en las redes sociales, donde está, porque estamos distanciados de comuna, de ciudad. Pero siempre me acuerdo de él, de su familia. Recuerde quién fue el que lo llevó a Cristo. Si fueron sus papás, si fueron un amigo, si fue un hermano, alguien que lo evangelizó en la calle. Recuérdelo. Pídele gracias al Señor también por esa vida. Tengamos memoria, ¿cierto?, gratitud por aquellos que nos llevaron al Señor. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, ¿cierto? Y aquí Pablo sacó su cartita bajo la manga, sacó su pasaporte, dijo: siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolo le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Ya? Entonces, mire, nosotros tenemos que ser súper hábiles en esto, mis amados. ¿Ya? Porque cuando es para evangelizar, ¿cierto?, ahí no tenemos que sacar la chapita, decir quiénes somos ni nada. Porque a Pablo le podría haber dado lo mismo si era ciudadano romano, ¿cierto?, y el carcelero también. Sin embargo, él actúa ahí con misericordia. Sin embargo, en medio de la injusticia, ¿cierto?, cuando después aquellos que lo metieron en la cárcel querían actuar en contra de él, ¿cierto?, como que pasara como si nada lo que había sucedido, ahí Pablo les dijo: no, 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 no. Yo soy ciudadano romano, tengo mis derechos, así que por favor, vengan, pídanme disculpas, háganlo de la forma correcta. ¿Ya? Entonces tenemos que a veces actuar sagazmente en algunas cosas, con mucha inteligencia. Y fíjese que termina este pasaje de ahí de Filipo en el versículo 40. Leámoslo bien, ¿ya? Mire lo que dice. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Ya? Pablo y Silas, que venían de la cárcel, consolaron a los hermanos que estaban en la casa de Lidia. ¿Ya? O sea, nuestra vida, ¿cierto?, a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, de las distintas cosas que podamos estar viviendo, ¿sí?, y por causa de hacer la obra, ¿ya?, tienen que ser de consuelo para otros. ¿Ya? O sea,
no debemos actuar siempre desde la perspectiva de esperar, ¿cierto? Si Pablo y Silas hubiesen sido chilenos, lo más probable es que hubiesen salido de la cárcel y que hubiesen estado esperando, lloraran a ellos, que lo abrazaran, que le dijeran cuánto lo extrañaron, que le hicieran un asadito, ¿cierto? Que le tuvieran un regalo. No, la vida de Pablo y Silas fue de consuelo para los otros hermanos, ¿ya? Sí, cuando usted hace la obra, cuando usted trabaja, cuando usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, su vida, todo lo que usted es, tiene que ser de consuelo para otros y de ánimo, ¿ya? De decir, sí se puede en medio de la aflicción, sí se puede en medio de la dificultad, ¿ya? Nuestras cárceles, nuestros encierros, nuestros procesos no son una excusa para no servir al Señor, ni para no predicar su evangelio. Eso usted y yo tenemos que procesarlo en nuestra vida, hacerlo una verdad, vivirlo, ¿ya? Nuestros procesos no son para alejarnos, ¿ya? No son para decir, estoy pasando esta dificultad, entonces ya no voy, no quiero estar. No, tenemos que predicar igual el evangelio, tenemos que igual alabar a Dios, cantar. Igual estará ahí un carcelero que necesitará de nosotros, habrá familias que necesitarán de nosotros. Nuestra vida será de consuelo para otros, pero no podemos renunciar a hacer esas cosas, ¿no? Si no sería, imagínense, cómo sería la iglesia hoy si todos renunciáramos por nuestras dificultades. Sería difícil el asunto de hacer iglesia, ¿ya? Entonces, Pablo termina este recorrido ahí en Filipos, ¿ya? Y ahora sigue a Tesalónica, ¿ya? Yo le voy a sugerir que también para la próxima clase, si usted puede, tenga a mano, ¿cierto?, el mapa del tercer viaje, o lo vaya viendo en su Biblia. No sé si está con la flecha en el mapa, pero para que lo vaya viendo y viendo cómo vamos avanzando, ¿cierto?, en el recorrido del viaje. Ahora vamos a pasar a Tesalónica, ¿ya? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. ¿Ves? Aquí ya hay sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, durante por lo menos 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, mire, el público objetivo de Pablo, ¿cierto?, era la clase alta, ABC1. ¿No? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, imagínense, Pablo sin Facebook, Pablo sin Twitter, Pablo sin Thread, Pablo sin TikTok, Pablo sin ninguna red social, ya era conocido en todo el mundo. ¿No? Porque dijeron, miren, estos que andan alborotando el mundo y trastornándolo, ahora aparecieron acá en Tesalónica, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey Jesús, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, mire que el nombre de Pablo ya era conocido, ¿sí? Entonces, lo importante es ver, mis amados, que el nombre de nuestra vida debe ser conocido en otros lugares, en otras esferas, no tan solo por lo que publicamos ni por lo que hacemos, sino por el mensaje que llevamos, ¿ya? Por el mensaje de la predicación del Evangelio, y cómo eso puede alborotar cierto lugar, cómo se lo puede transformar. Ahora Pablo, ¿cierto?, con Silas y Lucas pasan a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos,
y estos eran más nobles. Fíjese que los de Tesalónica eran nobles, pero los de Berea eran más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, la gente de Berea escuchó el mensaje de Pablo con atención, ¿ya? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿ya? Fíjese qué importante esta lección para nosotros, ¿ya? Porque nosotros tenemos un problema, mis amados, como creyentes. Es que nosotros vemos a alguien parado en el púlpito y puede decir algo muy lindo, muy emocionante, ¿cierto? Que nos pone los pelos de punta, ¿cierto? Puede mencionar cosas bíblicas, nos dice que escriturales, cosas bíblicas, y nosotros le decimos amén, a ojos cerrados, ¿cierto? Ah, pero es que el que le estaba predicando lo dijo, nosotros le decimos amén a todo. Pero fíjese cómo era la vida de los hermanos de Berea. Escucharon a Pablo con solicitud, pero ¿qué hicieron? Escudriñaron las escrituras, si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. ¿Ya? Mire, yo le voy a contar una anécdota, voy a buscar el video para compartírselo, que me parece muy interesante. Hay un predicador que está en una iglesia y los hermanos están todos alborotados, todos así, siguiendo al predicador para lo que le está diciendo. Y saben que el predicador está hablando de un club deportivo y está hablando de las vivencias de un club deportivo. Se ríe la cosecita. Y está hablando de un club deportivo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que él termina de hablar algo y los hermanos le dicen amén. Entonces, no necesariamente alguien que esté parado en la plataforma, ¿cierto? Nos va a decir verdades escriturales. De ahí que usted y yo tendríamos que, ¿cierto? Estudiar la palabra, ver lo que estamos siendo enseñados, escudriñar, comparar, ver. Si yo algún día le digo alguna burrada, no me la crea. Busque lo que dice la palabra y si yo estoy equivocado, no lo reciba. ¿Ya? Y si viene alguien que usted no conoce y dice cosas verdaderas que están en la palabra y son escriturales, recíbalas también. ¿Ya? Sí. Tenemos que dejar de ser tan emocionales en eso. ¿Ya? Y eso también tiene que ser una responsabilidad para usted cuando predique, cuando esté en lugar de autoridad y hable a otros, ¿cierto? De no manipular el mensaje, de hablar lo que corresponde, de predicar un evangelio correcto. Siempre va a haber alguien como los de Berea que va a buscar, ¿ya? Pero hay muchos que no. Entonces nosotros tenemos que trabajar y participar ahí ¿cierto? De forma correcta, hacer lo que corresponde. ¿Ya? Mire, leamos el versículo 11 de nuevo. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, después de cada sermón, después de cada palabra, después de cada clase, revisar que las cosas que estamos recibiendo sean lo que dice la palabra. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, o sea, camorreros estos de Tesalónica, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos nos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, se armó, ¿cierto?, un alboroto peor que Tesalónica, por causa de, ¿cierto?, de estos hermanos camorreros. Ahora Pablo, ¿cierto?, se va al lugar, ¿cierto?, clave de este mundo greco-romano, ¿cierto?, a la ciudad de Atenas, que era el lugar donde estaba, ¿cierto?, el panteón de los dioses, ¿ya?, donde se juntaban los mejores filósofos, ¿cierto?, a debatir sobre este tema de la filosofía, el pensamiento humano,
Y aquí va a estar Pablo, ¿ya? Pablo, fíjese que en esta oportunidad no va acompañado de ningún discípulo, va solito, ¿ya? Porque Timoteo y Silas se tienen que sumar más tarde. Y Pablo va a predicar en el lugar central de la filosofía, que se llama el Areópago, ¿ya? Ahí es donde se juntaban los más grandes filósofos griegos a debatir sobre la mente humana, la vida humana y todo el quehacer humano, ¿ya? De aquí Pablo le tocó estar solito. Y mire qué interesante que en este lugar, Pablo no levanta iglesia, ¿ya? Aquí Pablo no forma discípulos, ¿ya? Solo predica. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerde que Pablo era un hombre celoso, ¿sí? Sí. Pablo era celoso como fariseo, también ahora lo era como creyente, ¿ya? Primero era celoso de forma incorrecta porque perseguía a la iglesia, ¿cierto? Pero ahora era celoso porque veía, ¿cierto?, a esta ciudad, Atenas, en idolatría. Recuerde que hay en Atenas, para todos los dioses tenían una escultura de un dios, estaban los templos paganos de todos estos dioses, ofrecían sacrificios, habían sacerdotes, sacerdotisas, estaban los mataderos para los animales sagrados, ¿cierto? Era un mundo de paganismo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con lo que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Ya? Y que los filósofos eran gente inteligente, entonces, este que tanto habla aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque a los filósofos y a toda esa gente les gusta escuchar cosas nuevas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ya? Dice que hay un detalle importante, ¿ya? Hay muchos creyentes con mentalidad ateniense, ¿sí? Siempre quieren escuchar algo nuevo. No les basta la enseñanza del Señor Jesús. No les basta, ¿cierto?, con el amar al prójimo, amar al enemigo, dar la milla extra. No les basta con construir sobre la roca. No, siempre quieren escuchar algo nuevo, algo novedoso. Siempre están ahí escuchando al último predicador de turno. ¿No? Es una mentalidad ateniense. Recuerde, téngalo siempre presente esto, mi amado hermano. El Evangelio es sencillo, ¿no? Lo que es difícil es vivirlo y practicarlo, ¿no? Y no hay que buscar cosas tan nuevas. Si el Evangelio, el Señor Jesús lo dejó establecido, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al ver que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Perdón, vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Ya? O sea, dice que Pablo fue a escucharse, a predicar este lugar de los hombres más filosóficos, ¿cierto? Más pensantes en lo humano. Dice que cuando observamos su predicación es muy elocuente, es muy estructurada, ¿cierto? En cuanto a aquellos que le están escuchando, pero sin perder la esencia del mensaje. ¿Ya? Por eso cuando él habla de la resurrección, estos areopagitas, estos filósofos no creyeron. ¿Ya? Dice que solamente un par de personas creyeron lo que estaba hablando Pablo. Después de estas cosas, y ahí, ¿cierto?, pasa por Atenas sin mayor pena ni gloria. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Ya? La ciudad de Corinto, ¿ya?, tenía varias características y cualidades bien importantes. Era una ciudad, ¿cierto?, donde se reunía mucha gente, era un centro comercial. También hay un lugar alto en la ciudad donde estaban muchos templos, lo que se conoce como la Acrópolis. Era muy similar a lo que estaba en Grecia, donde estaba el templo o el lugar del Olimpo. ¿Ya? Entonces había también mucha religiosidad, mucho paganismo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. ¿Ya? Mira, aquí hay un detalle histórico bien importante. ¿Ya? Aquí hubo un cambio de César, ¿ya? O por lo menos aquí se menciona quién estaba gobernando el imperio, el emperador Claudio. Y como era del mismo oficio, fíjese, Pablo trabajaba, tenía su trabajito. ¿Ya? Y como era del mismo oficio que de Priscila y de Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿cierto? O sea, Pablo hoy día hubiese sido la competencia de Deuter, ¿ya? Hubiese sido la competencia de Columbia, de Lippi, de todas esas marcas, ¿ya?, que hacen ropa para la montaña y todas esas cosas, ¿ya? Que Pablo hacía carpas. A eso se refiere con tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Ya? Fíjese que aquí una de las cosas importantes que nosotros tendremos que ver, ¿cierto?, es que Corinto es una de las iglesias que se levanta solo con gentiles. ¿Ya? No hay judíos en esta iglesia, porque Pablo se aburrió, no le quisieron dijo, ya, chao ustedes los judíos, me voy a ir solo a los gentiles. ¿Ya? Y aquí tenemos que ir viendo esas particularidades de la iglesia, porque después cuando nosotros leemos la carta de los Corintios, entonces nos vamos a dar cuenta de algunos detalles. Y salí, ya, versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados, pero Pablo ya no le predicó a los judíos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ya? Mire, aquí nosotros tenemos que mirar es esto. Cuando Dios habla de su pueblo, cuando Dios habla de pueblo, sobre todo en el Nuevo Testamento, no está hablando de judíos. Cuando Dios habla de pueblo, está hablando de todos aquellos que creen a su nombre. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de la iglesia. ¿Ya? Y está hablando de los judíos que se convirtieron. ¿Ya? Entonces, por eso Dios dice pueblo. No dice los judíos ni dice iglesia, dice pueblo. ¿Ya? Y mire, aquí pasó mucho tiempo y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. O sea, hizo 1 año y medio de instituto ahí en Corinto. ¿Ya? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Esa parte del viaje. Y miren lo importante de Pablo, la mirada que tiene ahí, es que recibe, ¿cierto?, un mensaje del Señor para ver que en esa ciudad había algo importante que hacer. ¿Cierto? Luego ahí, ¿cierto?, de Corinto cruza a Éfeso, ¿cierto? Y llega ahí en el versículo 19, dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, fíjese que los judíos de Éfeso, ¿cierto?, los que estaban ahí, los creyentes de la sinagoga, ellos querían que Pablo se quedara, ellos querían seguir siendo instruidos, pero Pablo no quiso quedarse, no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. ¿No? Entonces, Pablo les prometió que volvería, que seguiría con ellos, pero que en esta ocasión tenía que ir a cumplir, ¿cierto?, la fiesta. Fíjese que es importante ver en esto la transición, ¿cierto?, de Pablo, que siendo judío, ¿cierto?, siendo convertido a Cristo, él aún quiere seguir celebrando sus fiestas, ¿ya? Porque eso no era malo, ¿no? De hecho, lo que nosotros tenemos que observar en esto, mis amados, es que Dios nunca quiso separar a los judíos de los cristianos, sino que el mismo judaísmo, ¿cierto?, se transformara reconociendo a Cristo como su Señor y fuese predicado a las naciones, ¿ya? Pero por causa de los judíos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, muchos reniegan de eso, que no creen en el Señor, entonces el cristianismo y la iglesia se levantan como algo más fuerte. Habiendo ya, ¿cierto? Y aquí los últimos 2 versículos tienen que ver con el retorno de Pablo, ¿cierto?, a la iglesia. Versículos 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿cierto? Aquí llega a Jerusalén, pero se devuelve a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, vuelve a hacer lo mismo, ¿cierto?, que en el origen. Termina el viaje y vuelve a iniciar, ¿cierto?, esta vuelta para ir a ver cómo están aquellos hombres y mujeres, ¿cierto?, que se transformaron en sus discípulos en los viajes anteriores. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a llegar hoy, producto de este viaje del apóstol. Solamente nos queda revisar ya en las próximas clases el viaje final, encarcelamiento, ¿cierto?, y lo que sucede con ellos al final
de este hermoso libro de los Hechos. Reflexiones, comentarios, pastora Norma. ¿Algo que comentar? Por favor, bendíganos. Sí, no, creo que, hola ministro, bueno, a saludarles a todos. Creo que es un gran desafío para nosotros, tantas bellezas que hay dentro de lo que usted nos hacía reflexionar, de las comodidades que tenemos hoy en día, de las cosas que podemos acceder hoy día de manera tan fácil, y que aún así a veces hacemos tan distante el poder evangelizar, predicar y también el escudriñar la palabra. A veces no hay excusa, uno puede poner el audio y ya se lee, aparte de estar ahí con la palabra. Entonces creo que lo que es inminente hoy en día e importante es que podamos evangelizar como lo están haciendo ahí estos apóstoles y cómo están predicando la palabra. El tiempo es corto, queda poco tiempo, entonces tenemos que evangelizar. Creo que es importante, tenemos tantas formas de hacerlo, por medio de nuestros WhatsApp, del Estado, de las redes sociales, y tanto que poder hacer. Y a veces el poder predicar, creo que es tan importante poder hacerlo. Así que creo que nos queda ese desafío hermoso de personas claves que a veces conocemos, que están dentro de nuestro trabajo y no nos damos cuenta que son personas determinantes donde tenemos que hablarles del Señor y que ellos también alcanzarán a otras personas. Entonces creo que nos queda el desafío hermoso de poder predicar y alcanzar a muchos. Eso es lo que tomo de todo lo que hemos podido realizar. Y un poquito añadir a lo que usted hablaba, en tiempo de pandemia teníamos una hermana que vive en el campo, trabaja con ovejas, tiene muchas ovejas, y ella, para poder lograr conectarse a nuestros cultos en tiempo de pandemia, tenía que ir a subir a un cerro y ponía un balde dado vuelta, se sentaba ahí y ahí se conectaba a los cultos. Entonces, el esfuerzo que ella hacía, y aquí hace mucho frío, y se sentía el viento cuando ella hablaba. Entonces, ver cómo algunas personas, nosotros tenemos, acá también a veces cuesta mucho tener el internet, eso Chiloé es muy escaso en eso, pero cómo pudieron ellos conectarse, hacer el esfuerzo, y a veces la comodidad de nuestra casa, aún apretar el link costaba en ese tiempo. Entonces, que ser intencionales, de buscar del Señor, hermanas muy adultas, mujeres de campo que nunca habían tenido nada de tecnología, se desafiaron, hoy hacen sus pruebas por el celular, estudian así. Entonces, ¿cómo hemos crecido? Los que decidieron, y así también muchos dejaron. Entonces, también nos queda una lección para nosotros, que a veces la comodidad que nos da lo que tenemos, no lo absorbemos y no lo aprovechamos en las manos del Señor. Eso, amados. Sí. Gracias, pastora Norma. Sí, junto con lo que estaba mencionando ahí la pastora, reforzar un poquito la idea, ¿cierto?, de lo que hace Pablo cuando llega a ese encuentro con Lidia, la mujer, ¿cierto?, que vendía púrpura, de que nuestra oración, ¿cierto?, sea de que el Señor pueda abrir los corazones de aquellos que están alrededor nuestro. O no tiene que ver tan solo con quién hablamos intencionalmente, sino saber que hay muchos otros que también están escuchando, ¿no? Cuando usted le está predicando a uno, los demás también están oyendo, ¿ya? Entonces, que nuestra oración sea que el Señor abra también sus corazones, ¿no? Que cuando estamos ahí en la oficina y estamos predicando a los compañeros, el jefe también pueda abrir su corazón, el compañero que está en la otra mesa, el vecino del otro lado también pueda abrir su corazón, y que reciban lo que Dios tiene para ellos también y puedan convertirse, ¿sí? ¿Alguien más de los compañeros están ahí? De los que no han participado. Sujei, la veo ahí tan bella, conectada. Enseguida, hermana Francis, después de la Sujita, ¿ya? Diga que anda en Santiago de nuevo usted. Ah, sí, estoy acá. ¿Me escucho bien? Tengo los Sí, se escucha audífonos bien. puestos. No, se escucha bien, Ah, súper bien. bueno, algo que me puse a pensar, que a veces cuando predicamos en ciertos lugares, nos frustramos cuando las personas no reciben como uno quiere que reciban, o incluso hasta nos rechazan. Y pensaba ahora en Pablo cuando fue a Atenas, que no le creían lo que decía, y para mí Pablo es igual un referente eh, con respecto a las predicaciones y el ser súper valiente de predicar a las personas igual que sabían mucho. Entonces para mí es un referente, y
igual es como aliviante pensar así como, bueno, también le pasó a Pablo, como que no es algo, porque a mí me pasaba antes de que me frustraba mucho al respecto, decía, pucha, dije algo mal, a lo mejor no puse al Señor delante o algo hice. Pero no quiero decir que es lindo, pero sí como que me siento identificada con como lo que le pasó a Pablo en Atenas y que es dentro de lo normal, de lo natural, porque hay personas que simplemente no tenían un corazón a lo mejor dispuesto por distintas razones. A veces no reciben o uno cree que no reciben y de repente llegan al otro día y igual preguntan. Me pasaba mucho en el trabajo. Entonces, eso rescato de la clase y eso me quedó dando vuelta. Bien, sí, cierto, tenemos que aprender a manejar esos detalles que a veces nos van a suceder. Hermana Franci. Sí, quería aportar que si bien es cierto todo lo que usted, ministro, y la pastora han comentado acerca de que anteriormente los hombres cuánto no hacían para predicar la palabra del Señor, hoy día la comunidad también en muchas ocasiones repercute negativamente porque no nos disponemos. También es cierto que cuando ya nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente y se convierte en ese tamiz, todo lo que escuchamos en cualquier lugar que estemos, sentimos como esa inquietud y ese deseo de compartirle a esa persona lo que el Señor nos enseña acerca de eso que equivocadamente ellos están pensando. Entonces nos convertimos en intencionales, porque nuestro deseo es que ellos también aprendan lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y de una u otra forma, pues estamos tratando de contribuir para que el Evangelio eh, se haga consciente en sus vidas y que a través de la palabra de nuestro Señor nosotros podemos alcanzar todo lo que Él tiene en propósito para nosotros y nuestras vidas puedan ser transformadas. Entonces ya en automático nosotros nos convertimos en intencionales de llevar la palabra a toda persona que esté a nuestro alrededor. Sí, sí, hermana Franci. Muy cierto eso. Hermana Lucía. Hola, ministro. O Edgar, no sé quién te lo tocó hablar. Yo. Eh, Ministro, no, una de las cosas que, bueno, leyendo, escuchando la clase, yo pensaba, así como dice la hermanita Suge, que, bueno, en Atenas se burlaban porque obviamente no sabían, pero en la mayoría era los creyentes los que más oposición, más bulla, los que más se opusieron a Pablo. Yo decía, ¿cómo se supone que saben de la palabra y son los que más equivocados están? Entonces, sí, ahí veo la importancia de ser discipulado y poder entregar la palabra correcta, que es muy importante. Yo le decía a Edgar que a veces uno se para, no sé, en consolidación, en el desayuno, que nosotros hacemos mucho desayuno, y nos ha tocado recibir pastores. Y yo me pongo nerviosa y le digo, Señor, dame la palabra correcta, porque igual estoy entrenando una palabra de la iglesia por eso es tan importante disipularse y no decir algo incorrecto, ¿no? Entonces, eso, pero me llamaba la atención eso, del que más cree es el que peor o el que más duro le daba a Pablo o el que ayudó más en ese proceso con él. Eso, Sí, ministro. sí, mire, yo creo que una de las cosas, bueno, la pastora Norma ahí, que está por ahí también, mi amado pastor José, yo creo que vamos a coincidir en esto, es que una de las cosas más difíciles es trabajar con lo que yo digo los reconvertidos, aquellos que estuvieron alguna vez en la iglesia, se alejaron y volvieron. Es muy difícil trabajar con ellos, pero no así con aquellos que creen al Señor por primera vez, ¿ya? Porque ahí se da este fenómeno que estamos viendo con la vida de los judíos, ¿cierto? Y hay mucha religiosidad de por medio, muchas cosas ahí entre medio que generan oposición, discrepancia. No, es que yo en el otro lugar era así, no, es que antes no lo hacíamos así, no, es que esto aquí, no, que esto. En cambio, cuando alguien recibe al Señor y es 0 kilómetros, ahí tenemos potenciales discípulos y la verdad es que ahí deberíamos poner como nuestra mira, porque en realidad ellos están muy dispuestos a ser, ¿cierto? Buenos discípulos del Señor. ¿Sí?
No digo que del resto no lo haya, pero la verdad es que cuesta mucho más. Sí. La verdad es que cuesta mucho más. ¿Sí? Hermano Pedro Godoy, que está tan serio ahí. No sé si tiene frío o está serio. Serio, sí, hoy día es serio. Ah, ya. Rescato hartas cosas, por decir, como siempre estar atento a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice que no tenemos que ir para ciertos lados, Ah, que no tenemos que entrar en ciertos lugares. También eso lo tomé bien en cuenta y el Señor me tocó harto ahí con esa palabra de que muchas veces tenemos que ir a donde el Señor nos mande y no entrar en los lugares que el Espíritu Santo no quiere que entremos. También, bueno, siempre, también cuando fue a Filipo, bueno, como esa mujer que le gritaba que a Pablo, también a veces nos pasa a nosotros mismos que a veces hay gente que te grita, ahí va el Canuto, el Hijo de Dios, ahí va el Canuto, el Hijo de Dios, y como por molestar. Casi, a mí me ha pasado por lo menos todo eso. Bueno, el alboroto de Tesalónica dice que después lo siguieron a Berea, y eso ha pasado porque yo he predicado en un lado y ya, al hacer el alboroto en un lado y voy a predicar a otro lado y aparecen los que están haciendo el alboroto en el otro lado, haciendo Armando Boche. Ya, eso también me ha pasado. Y lo que también me ha pasado, así como Pablo en Atenas, es como que uno está hablando del Señor Jesucristo, está exponiendo el mensaje del Evangelio y ellos hacen una mezcolanza, sí, las buenas vibras, la energía, y uno que así como, pero si yo nunca hablé de eso, entonces le decía, yo no le estoy hablando ni de la energía, no le estoy hablando de las buenas vibras, le estoy hablando de un hombre, Jesucristo, que vino a morir por nosotros, y empiezo, y ellos siguen así como que, y se van en volar, y así como las buenas vibras, y la energía, y todas esas cosas, y hacen una mezcolanza de cosas. Sí, Pedrito, por eso encontramos que era tan bueno, porque usted tiene las buenas vibras. No, pues ahí es como raro eso. ¿Ya? Pero sí me ha pasado también, y ahí uno le explica que uno está hablando de Jesucristo y todo eso, pero sí me ha tocado tocar, o sea, esos temas me ha tocado a mí ver, y también, como le digo, y bueno, de parte de la parte de que hay que ser discípulos, realmente yo creo que no sé, casi estamos un poquito faltos como cristianos en ese aspecto porque no hacemos seguimiento. La verdad que nos quedamos ahí, no hacemos seguimiento a la gente. Incluso los vemos hasta, no sé casi juzgar, pero en la misma iglesia que cuando dice que el pastor deja las 99 y va a ver la que está, comente, por último, desliga a alguien, como lo que está haciendo ahora Celeste con las visitas. Entonces, súper bien, o sea, también se está viendo, ahí van a... Pero yo tengo eso de que hasta en uno mismo, yo digo en mí, más que porque soy parte de la iglesia, pero sigo en la iglesia. También me identifico de que no hago el seguimiento, no estoy ahí, no llamo muchas veces, y eso también es como un mea culpa, por decirlo así, de no hacerlo. Eso, ministro. bien. Bueno, si nos damos cuenta de esos detalles, tendremos que tomar las medidas para ir corrigiendo. A lo mejor no lo podríamos hacer con 5 o 6 personas, pero si ya lo hacemos con una, por lo menos estamos avanzando. ¿Sí? Y eso será siempre bueno. ¿Alguien más, mis amados, antes de que cerremos la clasecita? ¿Alguien que comentar algo? ¿O pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? No, Amado, acá. ¿Ya? San Martín. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho como si estuviera a kilómetros de distancia en el planeta Marte. Pero se escucha. Y de hecho estoy a kilómetros de distancia. Bueno, estábamos escuchando la clase con mi esposita acá, está mi hijito igual. Mandamos cariños para allá a todos los hermanos. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿me podría confirmar si son ellos, los cretenses, los que escucharon el mensaje y después tuvieron un acto de nobleza en corroborar de que la escritura estuviera correcta, de que el apóstol Pablo era correcto lo que él decía? Y una de las cosas que me gusta mucho es justamente corroborar, y a veces se ve como que, el hermano anda buscando como la quinta pata al gato, el hermano es incrédulo, pero creo que el hecho de corroborar lo que el expositor, el maestro o el predicador está hablando es un verdadero acto de nobleza.
también otra de las cosas que me llamó la atención es que el evangelio es sencillo, lo que es difícil es vivirlo y practicarlo. Esas cosas, bueno, aparte de toda la clase, obviamente, marcaron mucho mi vida ahora en esta mañana. Bien, sí. Gracias, Maximiliano. Los hermanos que hicieron eso fueron los de Berea, que estaban después de Tesalónica. Ellos son los que corroboraron. Y, ¿cierto? A lo mejor algo que no mencionamos en la clase es que eso también hay que hacerlo con el corazón correcto. O sea, no es para decir, ay, ministro, pastor, ¿cierto? Que esta vez se equivocó, ¿cierto? O hereje. No, si eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para nosotros recibir correctamente el mensaje que está dando, ¿ya? Nunca para criticar, nunca para, ¿cierto?, enjuiciar o exponer a aquel hermano que lo está haciendo. Porque si está en ese lugar es porque Dios también se lo permitió, ¿ya? Entonces nosotros no somos quienes para enjuiciar ni para tirar la piedra, ¿ya? Recuerde que no todos tienen tampoco ni han tenido la posibilidad, a lo mejor, de estudiar, de capacitarse, de perfeccionarse, y si están en ese lugar es porque la gracia de Dios también se lo ha permitido, ¿no? Entonces, no es para juzgar, es para que nosotros podamos hacer un filtro de lo que nosotros tenemos que recibir, ¿ya? Mis amados, muchas gracias por estar conectados en esta tarde, que el Señor les bendiga, les amo mucho, estén orando por nosotros. Marcelita estuvo un poquito... Ah, sí, lo voy a enviar al tiro, para que las tengan ahí presentes. Que estén orando ahí por Marcelita, que ayer estuvo un poquito complicada de salud, está ahí con algo de cuidado, ¿ya? Está ahí con un tratamiento médico, nada grave, pero para que la tengan ahí en sus oraciones también, ¿ya? Por nosotros en lo general. Así que nos vemos mañana en el Domingo de Gloria. Pastora Norma, muchas gracias. Saludo a mi amado Pastor José, gracias por estar conectado. A sus hijos también un abrazo, por prestarme a su amada mamá. Así que muchas gracias. Y nos vemos mañana ahí en el servicio, que estén muy bien, bendiciones. Yo les voy a mandar ahora las tareas, los trabajos de la biografía de las ciudades para que las puedan desarrollar, ¿ya? Ahí les voy a mandar la nómina para que lo puedan trabajar, ¿ya? Eso. Que estén muy bien, bendiciones. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, ministro. Chao, Bendiciones. bendiciones a Chao, todos. bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, bendiciones.